Buenas tardes a todos. Esta es la primera conferencia mensual que hacemos este año y también es la primera que celebramos sin nuestro querido profesor don Emilio Gómez Piñol, que falleció hace 2 semanas, tal día como hoy. La asociación, sensible con esta pérdida, pondrá más adelante en conocimiento de sus socios distintas iniciativas sobre las que se está trabajando para recordar al amigo, al maestro y al que ha sido alma mater de los amigos del museo. Pero, evidentemente, además de esta pérdida, también tenemos que congratularnos de la noticia que pudimos conocer ayer, y es que el alcalde de Sevilla, el Ayuntamiento, ha concedido para este año 2025 la medalla de Sevilla a nuestro querido Museo de Bellas Artes y que recogerá en una ceremonia solemne el 30 de mayo, el día de San Fernando, su directora Balme Muñoz. Así que, bueno, sirvan estas palabras para darle la bienvenida a todos ustedes, agradecer su presencia y, por supuesto, a nuestro querido Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla por acogernos, como siempre, en esta su casa en el día de hoy, en el que vamos a escuchar a un debutante en los amigos del museo, Alejandro Martínez Pérez, que va a hablarnos sobre un pintor muy importante para la difusión del barroco en Sevilla, Francisco de Herrera el Joven. De hecho, muchos piensan que es el auténtico renovador de la escuela de pintura local, todavía anclada en ese momento en lo que se ha dado en llamar manierismo reformado y dinamizada por él hacia la órbita barroca, porque él trajo estas influencias de Italia y fundó, junto con Murillo y Valdés Leal, la famosa Academia de Pintura de la Lonja, en la que practicarían y difundirían estas nuevas ideas. De Herrera nos hablará Alejandro en una conferencia que va a ser, les anticipamos ya, muy teórica, porque no solamente se va a hablar de pintura, sino también de narrativa barroca. Pero yo simplemente lo que voy a hacer a continuación es presentarle, tan solo por unos instantes, a nuestro conferenciante. Alejandro Martínez se doctoró en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis dedicada a la cultura artística de Luis Paret y Alcázar. Recientemente ha publicado los libros Historia de las Artes entre los Antiguos, de Wilkelman, en 2014, a partir del manuscrito de Diego Antonio Rejón de Silva, publicado en 1784, y Patrimonio en conflicto, Memoria del botín napoleónico recuperado, 1815-1819, con Esperanza Navarrete, en 2015. Es autor, además, de diversos artículos en revistas especializadas y estudios sobre el arte y la historia cultural española de la segunda mitad del siglo XVIII. Quiero destacar entre estos artículos los que ha publicado durante muchos años en Arts Magazine, la revista de arte y coleccionismo, en Prime Quarterly y en Academia, el boletín oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son también sus trabajos interesantes con los siguientes títulos: 5 pistas sobre el coleccionismo primitivo de dibujos de Goya, en un libro conjunto titulado Goya, el despertar de la conciencia, coordinado por Víctor Nieto Alcaide, en 2024, o el que especialmente quiero agradecerle, Picar en el campo para ir a su casa a formar miel, el viaje europeo del Marqués de Ureña, 1787-1788, dentro de la obra que yo tuve el honor de coordinar, Teoría Ilustrada y Reforma Neoclásica, las aportaciones del Marqués de Ureña, que publicó la editorial Universidad de Sevilla en este pasado año 2024. Ahora vamos a escucharlo en la conferencia Herrera el Mozo y la sátira entre la nobleza del pincel y la pintura ridícula. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presencia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Álvaro, por tu presentación. Quería dar las gracias en primer lugar a la Asociación de Amigos del Museo y al Real Círculo de Labradores y Propietarios por acoger esta charla. Y quería hacerles una pequeña advertencia, y es que, como han visto por las referencias de la bibliografía que ha citado Álvaro en la presentación, yo soy más bien dieciochista. El 17 me viene de rebote y es porque tengo una especial devoción por este pintor, Francisco Herrera el Mozo, cuya aproximación, o mejor dicho, la aproximación que he hecho yo a este pintor es más teórica que práctica. Sí, hablo un poco bajito, si se puede subir un poco más, si no me acercaré e intentaré subir el tono.
Pues verán, como les decía, mi aproximación es más teórica porque es un pintor que, a pesar de que en su día fue muy reconocido por sus contemporáneos, por los artistas de su generación y las posteriores, después la historiografía no la ha reconocido suficiente. Y ahí me ha llamado siempre la atención que alguien que tenía ese calado entre sus colegas, entre los profesionales del sector, después fuera, digamos, maltratado por la crítica o maltratado por aquellos historiadores del arte que hemos hablado de la pintura del periodo. Entonces, como digo, mi aproximación ha sido desde el 18 hacia detrás y, de hecho, la charla de hoy sobre Herrera el Mozo va a tratar sobre todo de literatura artística, es decir, de qué se ha dicho, de qué se ha contado sobre este artista y sobre una anécdota en concreto que cita Antonio Palomino en su Parnaso español, que, como verán, da de sobras una simple anécdota, un simple cuadro para poder articular una charla en torno a ello. La conferencia va a ser leída, si no les importa, aunque el tono a veces es mucho más rígido y encorsetado que cuando se hace así de viva voz, y va a ser leída porque se citan tantas fuentes que prefiero no dejarme ninguna. Entonces, les animo luego al final que si han tenido cualquier duda o algo no ha quedado claro, mantengamos una conversación y hagan las preguntas que considere necesarias. Verán, uno de los asuntos centrales que recorre en la literatura artística del siglo XVII es el que concierne a la nobleza del artista, a su estatus, no solo como artesanos, sino como nobles. Mi propósito en esta charla es ofrecer una visión de este asunto partiendo de una conocida anécdota en la vida de Herrera el Mozo, redactada por Antonio Palomino. Como es sabido, este tratadista dedicó en el tomo tercero de su Museo Pictórico a retratar el Parnaso español, es la imagen que ven en la pantalla. Entre los más eminentes artistas dedicó especial atención a Francisco Herrera el Mozo, un artista que, si bien él no conoció de primera mano, no conoció en persona, había fallecido muy pocos años antes, con lo cual digamos que la información que manejaba era muy próxima y no necesariamente tenían que cometerse errores a la hora de redactar su biografía. A pesar de ello, como verán, se tomó diversas licencias. Como digo, dedico especial atención a Herrera el Mozo e incluso puede que se dejara llevar por una cierta predilección al identificarle, al menos en parte con el ideal que él tenía de artista hábil, ingenioso y docto. Voy a hacer una pequeña cita. Palomino decía de él: y era de tan agudo y vivaz ingenio que en algunas cosas se disputaba con los hombres doctos y, sin haber estudiado él, les hacía titubear. Esto decía Palomino de Herrera el Mozo. De sus páginas, de las páginas de Palomino, se desprende el retrato de un hombre cuyo carácter altivo y desafiante, casi caballeresco, le había servido para hacerse valer en el circo de la corte y triunfar por encima del resto de artistas de su generación. En este punto les recuerdo que, como decía Álvaro, es uno de los fundadores de la Academia de Pintura Sevillana junto a Murillo y Valdés Leal, si no recuerdo mal, en febrero del año 1660, pero ese mismo verano Herrera el Mozo partió a Madrid y lo partió con la aspiración de sustituir a Velázquez como primer pintor de cámara, algo que no llegaría a lograr, pero que, bueno, luego retomaré un poco más adelante. A ojos del tratadista, Herrera reunía las principales características del pintor noble, aunque la hiriente mordacidad de su pincel excedía lo permisible. Digamos que su carácter no acompañaba a su formación y tenía un carácter bastante satírico y mordaz, lo que había escocido a más de uno en la corte. Quizá por ello, la anécdota que describiré a continuación, presuntamente surgida tras el desencuentro de Herrera con un importante mecenas, nada más y nada menos que el conde duque de Olivares, ha trascendido su tratado y alcanza la literatura artística posterior, como parábola reivindicativa del artista que deviene el único juez autorizado para el entendimiento de las artes. Para que nos entendamos, Herrera el Mozo utiliza un episodio concreto de su biografía para criticar al conde duque de Olivares y elevarse por encima de él como estatus de pintor noble y que conoce realmente y tiene conocimiento de las artes. Al mismo tiempo, me gustaría señalar que esta forma de reivindicación contrasta con la biografía de Diego Velázquez, al que ven en pantalla, quien, además de reclamar su soberanía intelectual a través del pincel, se mostró obsesionado a lo largo de su vida por lograr esta misma meta a través del reconocimiento social que implica la nobleza. Velázquez, como saben, pretendió y logró el hábito de una orden militar, lo que le sirvió no solo para elevarse socialmente, sino que también le situaba al nivel de los grandes artistas recompensados con el título de caballero. Por ejemplo, Tiziano, que logró el título de caballero de la Escuela Dorada y conde palatino; Baccio Bandinelli, que es este segundo que ven a la derecha señalando un dibujo, una sanguina, que logró ser nombrado directamente por el emperador Carlos V; o el escultor Giovanni Battista Crescenzi, que fue marqués de la Torre y caballero de Santiago desde 1626, y aquí en España el último testimonio anterior a Velázquez era el del propio Rubens, Pedro Pablo Rubens, que fue nombrado caballero en 1631 por la gobernadora de los Países Bajos, que en ese momento era Isabel Clara Eugenia. Herrera, por el contrario, no tuvo estas aspiraciones, pero tomaría el pincel para reivindicar su estatus.
Palomino había salpicado la biografía del artista con anécdotas que definían su carácter satírico y mordaz, pero de entre todas ellas destaca esta que les muestro. Cito: pintó el célebre mono, que hizo con ocasión de haberle mandado el señor conde duque de Olivares que fuese a ver las pinturas que había en cierta almoneda y eligiese para su excelencia las mejores y se las dejase señaladas. Es decir, que en una almoneda, en una venta tras el fallecimiento de una persona, envió el conde duque de Olivares a Herrera a que fuera a seleccionar aquellas piezas que fueran de especial interés para engrosar sus propias colecciones. Hízolo así Herrera, pero habiendo ido a verlas el conde duque, las despreció todas, o las más, y eligió otras de muy inferior calidad, abominando el mal gusto y elección de Herrera, el cual, abrasado de este vejamen, pintó la sátira de un mono, que hallándose en un vergel de flores y junto a él unas rosas muy bellas, eligió un alcarcil, se refiere al alcaucil, a la flor del cardo, un alcaucil de jumento, con el cual estaba muy gozoso. Hízolo con ánimo de presentárselo a dicho señor, es decir, que tenía la osadía de haberle presentado esa caricatura al propio conde duque de Olivares. Pero don Antonio de Sotomayor, que era su amigo y más prudente, le representó las malas consecuencias que de ahí se podían seguir y lo eligió para así regalándose con cosa equivalente. Es decir, sacó de circuito esa obra para evitar que hubiera males mayores. La anécdota como recurso literario venía empleándose recurrentemente en la literatura artística del siglo de oro. Los tratados de Palomino, de Martínez, de Carducho están plagados de este tipo de episodios. Otros autores, como Baltasar Gracián, siguieron el modelo de los relatos biográficos en una tradición que en realidad había sido inaugurada por Plinio muchos siglos antes. El trasfondo de una enseñanza moral presupone el conocimiento directo de los protagonistas, ya que dice de su carácter, pero además constituye una forma de biografiar en sí misma. Sin embargo, el uso y abuso de la imaginación literaria por parte de Palomino en su tratado y lo incierto e improbable de la identificación de los protagonistas han provocado un evidente escepticismo respecto a la veracidad de este pasaje e incluso de la existencia de la propia obra. En cierto modo, la obra me refiero a la sátira del mono. En cierto modo, bastaría interpretarlo como un ejercicio de impostura consentida, una especie de fórmula literaria que le permitía a Palomino fabular o satirizar la figura del conde duque para explicar otro argumento superior, es decir, que se cuestionaba incluso la veracidad de este hecho. Ceán Bermúdez, en su diccionario del año 1800, llega a decir que la obra fue destruida inmediatamente después de pintarse. Pero más allá de estas incertidumbres posteriores, el origen de este entramado confuso hay que situarlo en las primeras identificaciones del escarnado. Primero hay que saber si era el conde duque Olivares que todos conocemos y si el cómplice de Herrera era don Antonio de Sotomayor. Es decir, la primera parte de esta investigación va destinada a averiguar quiénes podían ser las víctimas del propio Herrera. Es del todo improbable que Gaspar de Guzmán y Pimentel, primer conde duque de Olivares, sea el aludido. Al igual que don Antonio de Sotomayor, referido por Palomino, no debe confundirse con fray Antonio de Sotomayor, que era confesor del rey e inquisidor general. Quizá pudiera tratarse de una mera coincidencia o de una pura invención, pero de ser cierta la anécdota, su protagonista pertenece a otra generación. Antonio Martínez Ripoll sugiere que fue Luis de Haro y Sotomayor y Guzmán, el primer duque de Montoro y cuarto conde duque de Olivares. Sugiere que este fue el señalado por Palomino, mientras que Miguel Morán y Javier Portús identificaron al heredero de este, de Gaspar de Haro y Guzmán, quinto conde duque de Olivares y séptimo marqués del Carpio, como el retratado por el pintor. Según mi lectura, sería este mismo, sería el que ven en pantalla a la imagen izquierda, don Gaspar de Haro y Guzmán, el retratado por Herrera. La obra en cuestión debió pintarse en el periodo de 15 años que transcurren desde su llegada a Madrid procedente de Sevilla y la partida del marqués del Carpio a Roma en calidad de embajador en el año 1677. Cabe la posibilidad, o al menos así lo señalé en un artículo publicado hace años, que esta anécdota sea la fuente de inspiración del lienzo que ven en pantalla y que perteneció a la colección de un sevillano, Joaquín Estebanez, que se encontraba en Madrid a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que únicamente conocemos la existencia de este cuadro por esta foto que ven, que es un negativo en blanco y negro que se conserva en el archivo del Instituto de Patrimonio Cultural, y después de ello, y yo hace más de 10 años que publiqué ese artículo, no se ha conseguido localizar esa obra, con lo cual quizá desapareció o pueda aparecer en el futuro, no sabemos. No, en ningún momento voy a cuestionar si esta obra ha sido pintada o no por Herrera el Mozo. Vamos a hablar de lo que significa y de cuáles son las fuentes de esta sátira en pintura. Un macaco o mono de berbería que descansa en un vergel, rodeado de flores y frutas, escoge satisfecho una flor de cardo y sonríe. Para Palomino o para cualquier otro teórico o pintor del XVII, esta imagen adquiere un significado alegórico evidente.
que es el siguiente: aquel que no mira con el entendimiento está condenado a no alcanzar la verdadera apreciación de las artes, al no saber escoger de la naturaleza lo mejor, que es precisamente lo que se le exige a un buen pintor. La falta de juicio es su condena, y esto, en el caso de un cortesano del siglo XVII como el Marqués del Carpio, supone un auténtico revés a su criterio artístico. Así lo expresaba el jesuita Lorenzo Ortiz en un tratado para la instrucción de nobles sevillanos que se fechó aquí, se publicó en esta ciudad en el año 1687. Voy a citar ahora a Lorenzo Ortiz. Dice lo siguiente: para ver las obras de ingenio habíamos de pedirle al lince sus ojos y le pedimos sus anteojos al caballo. Habíamos de ser argos y en realidad somos polifemos. En esto peca una parte del mundo y otra peca en extremo contrario. El caballo quiere mirar como el lince y el cíclope como Argos. Vamos a los primeros. Vivir a vista de maravillas y no maravillarse es arriesgar el crédito racional. Ver lo grande y negarle la atención es de troncos. Ofrecerse objeto a la vista donde se pueda cebar gustosamente la atención y pasar por ello sin reparo es una ligereza que tendrían los artífices justa queja de quien, siquiera con el reparo, no aprueba lo que fue diligencia de su estudio y primor de su ingenio. La venganza, en este sentido por medio del símil, constituye uno de los motivos principales de la sátira en la comicidad clásica. Ridentem dicere verum, quid vetat, reír para decir la verdad, dice Horacio, en una máxima que bien pudiera servir para definir el carácter general de la literatura moral jocoseria del periodo y de un género de pintura, que es la pintura ridícula, que aparentemente tiene, un aire vulgar o un aire inofensivo y en realidad normalmente esconde siempre algún tipo de narración moral detrás de su aparente falsedad. Desde un punto de vista sociocultural y antropológico, el mono nos hace reír por su capacidad de imitar el comportamiento humano de un modo burlesco. La risa literaria, según Aristóteles, Cicerón, Horacio y Quintiliano, llega a nuestro siglo de oro de la mano de la res cómica y el sermo jocosus. Es algo que los jesuitas saben bien y que definen como docere y delectare, es decir, la narración de anécdotas con el trasfondo moral que implica una lección. Es decir, es una fórmula de docencia, de educación. Así lo reconoce el humanista Vincenzo Maggi en un libro, De Ridiculis, del año 1550, que sirve de coda a la reconstrucción de la teoría aristotélica de la comedia. Los simios están presentes tanto en la literatura como en el imaginario popular y en la pintura. Son objeto de multitud de exempla en tanto que reflejo negativo del ser humano. Un autor, George Waldemar Johnson, mostró cómo en la tradición medieval y renacentista la presencia del mono como símbolo de lo demoníaco, aquí ven otro ejemplo, como símbolo de lo demoníaco en el cristianismo primitivo fue transformándose hacia una imagen pecaminosa del exceso. Es decir, el mono prefigura la glotonería, la avaricia, la lujuria. El mono pasa a estar presente en el origen mismo del pecado, ya que prefigura la caída de Adán y Eva en la tentación desde su estatus de figura diaboli. Por otra parte, la asociación tradicional del mono con el sentido del gusto en una teoría de los humores medieval le conduce hacia el territorio del juicio o discernimiento entre lo bueno y lo malo. El simio glotón, que sostiene una fruta, deriva de la impostura y de la acedia, también de la locura, hacia una construcción alegórica de gusto más compleja que nos encamina hacia valores estéticos. En el debate creativo iconográfico que se produce en torno a la representación de los 5 sentidos, sobre todo a través del grabado y en el mundo flamenco, los siglos XVI y XVII, algo que debía conocer el pintor Francisco Herrera Almozo de primera mano, su significado alegórico adquiere mayor dimensión en relación con una cultura del placer a través de los sentidos. Su presencia, me refiero a la del mono, en tanto que lección sobre la falsedad y el simulacro de la virtud, se hace patente para advertirnos del mal camino. En este contexto les enseño estas 2 estampas de un grabador, Theodore de Brie, uno de los más famosos de su generación. Escoge esto de formato circular para dar 2 ejemplos, se titulan El guardián de la sabiduría y El guardián de la sinrazón, 2 ejemplos de buen y mal gobierno en las que aparecen retratados a la izquierda Guillermo de Orange, es decir, un gobernante protestante, y a la derecha Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, como lo ven, lo reconocen por su efigie, que en este caso está rodeado de simios que representan a un gobernante envilecido por el desconocimiento y la hipocresía. Es verdad que el contexto cultural de estas 2 estampas es el de la lucha entre protestantismo y catolicismo, pero vamos, que la prefiguración del mono responde a esa misma necesidad.
El empleo satírico de la imagen del simio sitúa al cortesano en uno de los lugares comunes más comprometidos de la sociedad, según la tesis erasmista de que los momentos de mayor felicidad coinciden con los de mayor necedad. Erasmo es el responsable de que la risa sagrada se vista de risa humanista, o al revés, y se difunda por Europa. Una forma de risión que, como señala Burucúa, solo se detiene en los umbrales de la misericordia. Debris no es el único que alude a este nuevo significado de la imagen del mono. Por ejemplo, Ovidio, en sus Metamorfosis, en el libro séptimo, hace referencia a esta imagen que ven a la izquierda, que es traducida a imagen por Alciato en un emblema que se titula Contra los avarientos, en el que el jumento o asno cargado de ricos manjares se alimenta de cardo seco. Es decir, lleva las alforjas cargadas de comida, pero él elige el cardo porque es incapaz de discernir lo bueno de lo malo. La fuente literaria procede de un pasaje: Meliora provoque, deteriora secur, apruebo lo mejor, sigo lo peor, que además sirve de lema a un emblemista en su propia versión del tema. Aquí a mano derecha ven un emblema de Hernando de Soto, de una obra titulada Emblemas moralizadas, en la que incluye bajo este lema Nemo in alienis sapiens, una escena en la que un mono es reprendido por un labriego al entrometerse en su huerto. El comentario del emblema reza así: reprende el sabio a todos los que quieran saber más de lo que puede alcanzar la capacidad de su entendimiento, y díceles que no busquen ni escudriñen lo que es más alto y más fuerte que ellos, porque ninguno ha de procurar saber más de lo que viere que comprende su sujeto metiéndose con él. Es decir, que los únicos que tienen capacidad de juzgar son los profesionales de ese sector. De esta manera, digamos que al elegir el mono, Herrera le está diciendo al conde duque de Olivares que no se meta donde no le llaman. Es decir, que para juzgar si una obra está bien o mal escogida, o si es de calidad o no lo es, ya están los artistas, que no se metan los cortesanos en ese asunto. La clave está en que el artista se enfrenta al príncipe Lego como un experto. Esto permitió, por ejemplo, en la conocida anécdota de Apeles y Alejandro, al propio Apeles como pintor burlarse ni más ni menos que del emperador. El mono deviene la imagen del psicofante, del hipócrita, del imitador fraudulento que ofrece un criterio artístico innoble. Son multitud las anécdotas sobre artistas del Renacimiento y sus patronos que jalonan esta particular senda mítica y alegórica. Por ejemplo, Miguel Ángel y el Papa Clemente VII, Donatello y el Patriarca de Venecia, o Durero y el emperador Maximiliano. Así como Luciano y Séneca, que son los padres del cinismo y la sátira, se ocuparon de reforzar la reivindicación desde una paradoja. Cito: veneramos las imágenes divinas, las rezamos y les ofrecemos sacrificios, y sin embargo despreciamos a los escultores que las ejecutaron. La risa es exclusiva del ser humano. Las razones que conducen a esta, partiendo de la torpeza y la fealdad, están sistematizadas en nuestra cultura desde Aristóteles. Ejemplo de lo que digo es su categorización en la teoría literaria. Por ejemplo, Alonso López Pinciano, en una obra titulada Filosofía Antigua Poética, en la que pone, por ejemplo, de cosa ridícula por fea, un cuerpo o rostro naturalmente feo y contrahecho, mientras que pone de ejemplo de obra ridícula por torpe las palabras y razonamientos simples. Para Fernando Bouza, esta es la función que cumplían algunas de las sabandijas de palacio y los animales que formaban parte del circo cortesano. Me refiero sobre todo a esos enanos, deformes, locos, algunos que acompañaban a los cortesanos o que vivían en el Palacio Real junto a la familia. El mono constituye un espejo de falsedad y, por tanto, su risa nunca puede ser tomada en serio. Debe ser interpretada como el efecto de la conciencia humana que se esconde detrás de la máscara. Esta es la definición de Covarrubias en su diccionario, su famoso tesoro de la lengua. La mona quiere hacer todo cuanto ve hacer al hombre, y por esta razón algunos que apetecen semejarse a otros en algunas buenas acciones, no saliendo bien con la imitación, les llamamos monas. El rol del mono en la corte es la imitación servil e inútil, otro disfraz más para la moral en un circo de enanos, locos y gentes de placer. El mismo autor del ejemplo recogido en un pasaje del León prodigioso de Cosme Gómez de Tejada, que voy a citar a continuación, que es el autor de esta imagen que ven aquí a la izquierda. No todas las risas humanas son fáciles de entender, aún de los mismos hombres, como ni las causas de dónde nacen. Unos ríen porque gozan de verdaderos bienes y eso es liviandad. Otros porque los males juzgan bienes y eso es ignorancia. Unos viendo reír a otros y esto es bobería. Aquellos que ríen sin saber de qué son simples. Hay quien ríe de ver a otros llorar y esto es cruel envidia. Y hay quien
quien ríe de pesar y es llanto disimulado. Hay risas a carcajadas, y esto es locura y risitas a lo perro, siempre mostrando dientes y siempre mordiendo. Eso es rabiosa intención. Finalmente, hay risas cultas que nadie las entiende. Más adelante encontramos que Gómez de Tejada introduce un cercopiteco, que es el mono que hemos visto aquí en esta ilustración, o un cercopiteco o mono de berbería, que es el representado por el propio Herrera el Mozo. Los protagonistas de esta risa literaria en el siglo de oro tienen una naturaleza muy diversa desde un punto de vista social. En la parodia heroica, la caricaturización de reyes en bufones y de héroes en cobardes es un recurso habitual en la risa satírica. El simio, en el rol de adulador de príncipes de la obra de Gómez de Tejada, recuerda que la carencia de la conciencia humana, igual que la que tiene el mono en el lienzo de Herrera, satiriza la figura del cortesano por su falta de criterio. Hay una idea que subyace a prácticamente todas las biografías de artistas del siglo XVII, que es la de ars simia naturae. Tiene un desarrollo muy amplio además en la literatura humanística y aparece ya en los textos sobre arte de comienzos del Cinquecento. En la crónica de Filippo Ovigliani, por ejemplo, se denomina a un seguidor de Giotto como el mono de la naturaleza, por su capacidad de imitar al maestro, pero de una forma servil e inútil. Pintar la risa, sin embargo, es un desafío en los límites de la representación. Et civis similem pingere, pinge sonum. Si quieres pintarme, pinta el sonido, retaba la ninfa Eco en uno de los epigramas de Ausonio. La imitación artística incorpora una metáfora simiesca que aparecerá en los escritos de muchos artistas, de muchos tratadistas del periodo como Lomazzo, Armenini o Giovanni Pietro Bellori. En su iconología, además, Cesare Ripa utiliza el mono como una imagen alegórica de dos conceptos clave en la representación, la imitación y la academia. Y sin embargo, para Bellori, que introduce este concepto en un grabado, para Bellori, que introduce esta imagen en el frontispicio de la biografía de Anton van Dyck, utiliza el mono para representar dos conceptos, que son la imitatio sapiens y la imitatio in sapiens. El juicio de las artes forma parte del etos estamental de la aristocracia, que rodea la corte. Cito de nuevo a Lorenzo Ortiz. Dar con mediano acierto el voto en la pintura es indicio de haber nacido en paredes bien adornadas. Es decir, un cortesano tiene que tener la capacidad, la habilidad de poder juzgar y hablar de arte. Para un noble coleccionista y diletante como el Marqués del Carpio, verse inmerso en esta querella sobre la valoración de las artes con los propios artífices no es más que el producto de un enfrentamiento largamente anunciado. Conceptos como judicio, gratia, sprezzatura o nobilità llevaban largo tiempo transitando las páginas de la literatura humanística y no hace falta más que recordar a Baldassare de Castiglione. En la imagen del mono sonriente subyace una noción de genio igual a la defendida por Bellori en su alegato sobre la estética de la belleza. En el discurso de Chúcaro de 1607, titulado La idea de los pintores, escultores y arquitectos, se habla de idea como el reto que supone la representación de lo bello. No es algo innato, sino que ha de estar sublimado y perfeccionado por el artista a través del conocimiento y de su capacidad para imitar de una forma selectiva la naturaleza. Aunque, como reconoce Miguel Morán en su edición de crítica del texto, cito, si para Chúcaro la idea aún era una manifestación del logos, para Bellori coincide ya con una idea de belleza. Las lecturas que hace un pintor o un connoisseur de este mismo concepto siguen siendo irreconciliables. Es el fundamento de la imitación sabia, la imitatio sapiens, el contrapunto de la copia naturalista de lo real. Es lo que permite crear el topos del engaño deliberado por parte del pintor. Del mismo modo que selecciona, el artista defiende y reivindica su selección, más allá de un mero juicio estético que pudiera ofrecer un conocedor o un coleccionista. Por ello, y al margen de que la obra de Herrera exista o no, la anécdota de Palomino sirve como denuncia para evidenciar los excesos de la imitación que conducen al sendero de lo servil. Es un recurso literario al más puro estilo conceptista, una muestra más de que el pincel soberano, una vez mojado en el entendimiento, sirve de la sátira en su reivindicación. Para Palomino, que un artista genial como Francisco Herrera el Mozo se ría del mecenas es la prueba definitiva de su superioridad intelectual. Una exaltación del artista que no surge solo de su personalidad, sino de otros reconocimientos logrados en vida. Herrera fue no solo pintor, fue arquitecto. Saben los aquí presentes, porque lo hemos mencionado antes, que junto a Murillo y Valdés Leal fundó la Academia Sevillana en 1660, tras volver de unos años en Roma, de unos años de formación en Roma.
En 1672 fue nombrado pintor de Carlos II, pero no por ello perdió el contacto con Sevilla. El lujoso libro de Torre Farfán, dedicado a las fiestas de la ciudad hispalense por la canonización de San Fernando, es uno de los ejemplos más conocidos. Estos son 2 grabados de esa obra. Entre diciembre de 1672 y los primeros meses de 1673 se ocupó de diseñar escenarios para las representaciones teatrales celebradas en el Salón Dorado del Alcázar. Conservamos algunos de estos dibujos en la Biblioteca Real de Viena para una función de Juan Vélez de Guevara titulada Los celos hacen estrellas. Son algunos, a pesar de que las imágenes no son muy buenas, aquí ven algunos de esos dibujos y ven cómo Herrera, al margen de ser pintor, era muchas cosas más, tenía capacidad, tenía formación suficiente para abordar otro tipo de trabajos. Esto le llevó, por ejemplo, a realizar las trazas del retablo de la iglesia del Hospital de los Aragoneses, también conocido como de Montserrat, el año 1674, que por desgracia fue destruido en 1903. De este año es la imagen que ven en pantalla. Esas columnas salomónicas que ven se conservan muy deterioradas y han sido hace muy poquito tiempo, hace menos de 2 años han sido restauradas y ahora se pueden ver en Patrimonio Nacional, en la Galería de las Colecciones Reales. Realmente estas columnas supusieron, este retablo de la iglesia de Montserrat supuso un antes y después en la arquitectura cortesana del momento y hay cantidad de arquitectos como José Ratés que las empezaron a incorporar de forma asidua en sus trazas de retablos. Aparte de la magnitud, ya ven que tienen un tamaño enorme y que se convierten en elementos protagonistas de ese retablo. Por ello, en 1677, Herrera el Mozo fue nombrado maestro mayor de las obras reales y en 1679 revisó los planos del Templo del Pilar de Zaragoza. En 1680, un grupo de jóvenes pintores que estaban estudiando en Roma solicitó a través de un memorial la creación de una academia española en aquella ciudad, a imitación de la que tenían, por ejemplo, los franceses, e invocaba el nombre de Herrera para dirigirla. Eso era una nueva prueba del prestigio que gozaba entre sus colegas. No existen testimonios expresos de su pensamiento, de lo que él, no hay un tratado escrito por Herrera que defina qué es lo que él pensaba de la escultura y de la arquitectura, pero sí un memorial que les proyecto aquí en pantalla. Este es un ejemplar, además, que se conserva aquí en la Universidad de Sevilla, del cual podemos hacer, en esa lectura entre líneas, podemos averiguar algunas de sus premisas o de su pensamiento artístico, en definitiva. Lo dirige él, en tanto que maestro mayor de obras reales, al propio monarca, a Carlos II, el año 1680. Y el objetivo de ese memorial es reclamar la creación de una academia de matemáticas, no de pintura, que él consideraba tan necesaria como una academia de dibujo. Herrera ejercía en esta súplica la reivindicación, empleando un tono tan discursivo como autosuficiente, muy en la línea de lo que Palomino decía de su carácter. Este memorial es un alegato en defensa de las artes matemáticas y su liberalidad, citando a referentes como Vitruvio, Durero, Viñola, Rafael, Perugino, Bramante, Miguel Ángel, y partiendo de una máxima, cito al propio Herrera: los mayores pintores han sido arquitectos, porque uniendo las líneas al dibujo han conseguido la mayor perfección. Arquitectura, escultura y pintura se presentan en 3 círculos unidos, siguiendo el ejemplo de Vasari en su vida de Miguel Ángel, al tiempo que pregunta de forma retórica si es de mayor estimación hacer una espada que saber jugarla, o llamar albañil al arquitecto, ya que para él la razón es clara. Cito: porque si el que adorna la traza con el dibujo no sabe arquitectura, la corrompe, y si el que ha hecho la traza no entiende el dibujo, tampoco sabe pedir lo que ha de menester. Por esta causa sucede el ser las más trazas centones mal colocados, experimentándose la imperfección que obtienen por no concurrir ellas la esencia de esta parte. Es un poco enrevesada la sintaxis, pero en definitiva Herrera está diciendo que no basta con ser buen dibujante si quieres ser arquitecto y no basta con estudiar arquitectura si no eres buen dibujante. Herrera se alinea con argumentos que ya habían sido exprimidos por Juan de Butrón en sus discursos apologéticos del arte de la pintura y por Giuseppe Martínez en sus discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Se remonta a la tradición clásica citando a arquitectos como Pitio, Escopinas de Tiracusa y escultores clásicos como Fidias, y toma referencias directamente de libros de Plinio, Tito Livio y Cornelio el Nepote, así que no se puede negar su formación clasicista. El propósito no es otro que reclamar la gloria de los artífices que vivieron en el siglo de Pericles y rememorar los de Grecia y Roma y la creación de academias en las cortes de, por ejemplo, de Ataulfo, con la cátedra de matemáticas que instituyó Luis XI en Francia, o la que Felipe III instaló en el palacio a cargo del ingeniero militar Tiburcio Spanocchi.
Por último, en este memorial de Herrera se cita a aquellos artistas, y esto es interesante para lo que voy a contar ahora, y ya entramos en el tramo final de la conferencia. Por último, en este memorial se cita a aquellos artistas que gozaron del reconocimiento y la recompensa de la realeza española, aquellos que ensalza el propio Herrera como los referentes principales para su arte. Son ni más ni menos que Alonso Berruguete, del que ven un dibujo aquí a la izquierda, Tiziano, al que ven autorretratado a la derecha, un retrato que se conserva en el Museo del Prado, y Leone Leoni. Bueno, en realidad toda la familia de los Leoni, pero cita a Leone como el patriarca. Este asunto llamó poderosamente mi atención. Este asunto, bueno, en realidad la ausencia de Velázquez es lo que me llamó la atención. Es decir, siendo el pintor famoso y más reconocido por todos, y aunque no lo hubiera tratado personalmente, porque como digo, Herrera no fue a Madrid, no fue a la corte hasta el fallecimiento de Velázquez con la pretensión de lograr su plaza de pintor de cámara. Pero la ausencia, o el no mencionarlo, resulta como mínimo llamativa. Esto llamó mi atención y tras leer las fuentes y analizar el papel de teórico Lázaro Díaz del Valle, que por esas fechas estaba escribiendo un importante texto, me permitió entrever que entre Velázquez y Herrera había más que una probable rivalidad. Ambos afrontaron su reivindicación de la nobleza del artista de un modo distinto. Herrera lo hizo rigurosamente. Herrera, además, fue rigurosamente ignorado por Velázquez. Pongo esta imagen, la de las meninas, que es de sobras conocidas por todos, para hacer notar que la cruz de Santiago que lleva en el pecho fue pintada 3 años después que el cuadro, es decir, los 3 años que el propio Velázquez estuvo litigando para conseguir ser nombrado caballero de la Orden. No voy a entrar en detalle sobre el proceso de depuración al que el mismo Velázquez se sometió para demostrar sus orígenes, pero creo que basta con recordar que para la investidura de un hábito de una orden militar, el Consejo de Órdenes requería que los candidatos cumplieran 2 condiciones imprescindibles. Una, ser hidalgo, y la otra, no haber ejercido ni oficio vil ni mecánico. Es decir, se estaban cuestionando no solo los orígenes familiares de Velázquez, sino que el arte que él ejercía, la pintura, no fuera mecánico, fuera un arte con reconocimiento suficiente como para distinguirle de los artesanos. Él, me refiero a Velázquez, tuvo que solucionar esto gracias a la intercesión del mismo Papa Alejandro VII, que le dispensó de su no probada nobleza para que el rey le otorgara la cédula que le armó caballero en la iglesia del Corpus Christi de Madrid en noviembre de 1659. Además, para asegurar su nombramiento, Velázquez había encargado poco antes a su amigo Lázaro Díaz del Valle, el que acabo de mencionar, que era por entonces cantor de la Capilla Real de Felipe IV, la redacción de un tratado titulado Origen e ilustración del nobilísimo real arte de la pintura y dibujo, con un epílogo, y esta es la parte más interesante, epílogo y nomenclatura de sus más ilustres, insignes y afamados profesores. En realidad, lo que incluye es un capítulo sobre el propio Velázquez, en el que incluso llega a inventarse un blasón familiar que aludiría a los orígenes nobles de su amigo, del propio Velázquez, y le sitúa a la misma altura que Rubens, reivindicado su papel y la necesidad de que tuviera la misma consideración que había tenido Rubens en 1631 en su nombramiento como caballero por parte de Isabel Clara Eugenia. En este tratado, sin embargo, no se dice nada de Herrera. Y eso que Lázaro Díaz del Valle, en otro opúsculo que redacta ese mismo año 1658, dice lo siguiente de Herrera. Dice: este año de 1658 vive en Sevilla exercitando los pinceles con mucha virtud y aplicación al arte y tiene fama por sus obras de ser excelente artífice. Sin embargo, le obvia en su elogio de Velázquez. Por ello me permito ahora, más como una licencia satírica y mordaz y para terminar esta conferencia de un modo algo más alegre y menos tedioso, rescatar un dibujo que recientemente el profesor Benito Navarrete ha atribuido a Herrera con motivo de la exposición celebrada en el Museo del Prado. Se trata de una obra conservada en el British Museum que representa el auto de fe celebrado en esta ciudad el 13 de abril de 1660 y que tradicionalmente se había atribuido a Velázquez. Si no me equivoco, este auto de fe se celebró en la Plaza de San Francisco y en un cuadro, en una pintura que ahora veremos con una imagen muy mala que se conserva en una colección particular de Sevilla, se ve la Giralda al fondo, lo cual permite saber cuál es la orientación del lugar en el que se celebró este auto de fe. Pues bien, como digo, en el catálogo de la exposición del Museo del Prado, su comisario se permitió o sugirió más bien
dar una atribución diferente, que es la de Herrera al Mozo y no de Velázquez, lo que cambia, como verán, bastante la lectura que se puede hacer de él. Miren, resulta improbable que el autor fuera Velázquez, puesto que falleció en Madrid el 6 de agosto de ese año y no se sabe que hubiera estado en el mes de abril en Sevilla. Además, sabemos de la intención del propio Tribunal de la Inquisición de pintar un lienzo sobre el auto de fe, y esas primeras noticias sobre la necesidad de pintar un cuadro llegan a partir del 3 de agosto, es decir, Velázquez ya no entra en la ecuación. Además, releyendo esa correspondencia, se dice que la persona más idónea para ejecutar el lienzo era Herrera al Mozo, por ser el pintor más famoso de la ciudad, incluso por encima de Murillo y de Valdés Leal. Y se menciona que había regalado el propio Herrera un dibujo que representaba el acto, que podía ser el que ahora mismo muestro, con lo cual, independientemente de que estilísticamente corresponda o no con el estilo de Herrera al Mozo, bien podría ser este el dibujo que cita el Tribunal de la Inquisición. Como digo, desconozco a ciencia cierta si el autor del dibujo fue el propio Herrera. Como desconozco si la anécdota contada por Palomino y el cuadro que les he presentado hoy, me refiero al mono, son verdaderamente suyos. Sin embargo, la imaginación literaria y la sátira suelen ser siempre reflejo de un hecho o pensamiento real, por lo que quizás sí, simplemente sugiriendo lo anecdótico, se convierte en verdad. Quizá entonces pueda ser deliberado que el autor de este dibujo, en el caso de que fuera Herrera, sitúe en la primera fila de la grada de los condenados por el Tribunal de la Inquisición a un caballero de la Orden de Santiago con su hábito. O quizás sea solo una mentira bien contada, a modo de sátira, porque como dice Horacio, hay que reír para decir la verdad, o al menos eso es lo que he venido yo hoy a contarles. En realidad, con esto termino con una sugerencia de lo que puede ser una lectura de este guiño, de esta anécdota satírica y mordaz que corresponde con el carácter del propio Herrera, y sugiero que muchas veces, haciendo lecturas de pequeños detalles, sin que eso requiera la imaginación por parte del historiador, sino que sean hechos contrastables, a veces esas pequeñas historias son las que cuentan, o esas anécdotas las que cuentan, las que dan una lectura más amplia. Es decir, aparte de que esta conferencia haya sido más o menos tediosa y se citen muchas fuentes, más que en otro tipo de charlas que hayan tenido seguramente, lo que quería reivindicar es la necesidad de que a través de un cuadro tan anecdótico como el del mono se pueda articular un discurso mucho más complejo y que tiene un alcance mayor, como pueda ser el de la reivindicación por parte de los artistas de su nobleza. Y no de su nobleza en base a su genealogía o a sus orígenes, sino en base a su profesión, a su arte, que eso es lo que les convierte en nobles. Es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Yo, si quieren, ahora estaré encantado de responder las preguntas que tengan, o si quieren que recopilemos alguna de las imágenes que hemos visto antes. No sé si conocían este dibujo, pero es realmente interesante porque es un documento, documenta un hecho real, pero al mismo tiempo permite al artista retratar no solo las diferentes clases sociales que aparecen retratadas ahí en primera fila, sino hacer este tipo de guiños, como pudiera ser el de incluir al propio Velázquez en el cuadro. Del mismo modo que me gustaría que alguien que esté más versado en el siglo XVII que yo retomara esta rivalidad, esta posible rivalidad entre Herrera el Mozo y Velázquez, o mejor dicho, esta manera de obviarse el uno al otro como una posible vía de investigación que permita incluso hacer algún que otro hallazgo documental. No sé. Sí. Bueno, sobre la relación de Herrera el Mozo con Velázquez, yo creo que ellos coinciden que están los dos en Roma en 1650, ¿no? El año... Pero no sabemos que se llegasen a ver, y ni siquiera las amistades que tienen. De hecho, ahora en el catálogo de la exposición del Museo del Prado sobre Herrera el Mozo se ha empezado a aventurar su actividad artística allí. O sea, apenas sabemos nada. Unos dibujos de unos cartuchos, si no recuerdo mal, y esta mención que se hace de él como el español de los peces, como que se ganaba la vida pintando escenas de género, peces en concreto, para poder subsistir mientras estaba allí. Pero que yo recuerde sabemos muy poco. Una especulación, pero Velázquez tuvo una intensidad social, la exhibición del retrato de Juan de Pareja, su relación fotográfica con cargos para la corte, en fin. Sería lógico que un compositor español no hubiera coincidido en un trabajo con Velázquez. Y después está lo que contaba Palomino de que el primer maestro que no lo contaba Pacheco, que el primer maestro de Velázquez fue el Viejo, ¿no?
Yo creo que Herrera el Mozo tenía en su brújula a Velázquez desde bien pequeñito. Y le tenía, no sé si en un pedestal, pero probablemente era ese pintor o esa figura, esa personalidad a lo que él aspiraba, era su máximo referente. De ahí que se obvien, uno a través del memorial no mencionándole y otro a través de la vida, digamos, dirigida que le ofrece a Lázaro Díaz del Valle, que no incluye a Herrera el Mozo, pues yo creo que esa manera de obviarse el uno al otro refleja la relación que pudieran tener. Es la única evidencia que encuentro. A lo mejor se coincidieron en Roma, pero es verdad que eran círculos distintos, porque Velázquez iba como pintor cortesano y se relacionaba con un tipo de gente a la que probablemente ni tenía acceso el joven Herrera el Mozo, que era un estudiante y que se ganaba la vida, pues eso, participando en los concursos de las academias y pintando por encargo. Yo quería una pregunta, simplemente de declaración de cronología. Herrera el Viejo, sevillano, muere en Madrid en 1756 y coincide con los años que su hijo está en Italia, porque cuando viene a Sevilla, en torno a 1759, 60 es la fundación de... Sí, pero parece que parten peras antes de su viaje a Italia, que padre e hijo ya no tenían relación antes de que... De hecho, pudiera ser uno de los detonantes de que el propio Herrera decida irse a Italia, poner tierra de por medio por la mala relación que tenía con su padre. Digamos que cuando vuelve, no vuelve a Madrid, sino a Sevilla, entonces... Vuelve a Sevilla, pinta el éxtasis que tenéis en la catedral, el éxtasis de San Francisco, y es un cuadro que le da una fama grandísima y que le proyecta muy pocos años a la altura, hasta colocarle a la misma altura que Murillo, que sí llevaba muchos años trabajando aquí ya. Bueno, de alguna manera es como que es el que trae, el que aporta esas nuevas ideas de Roma, o sea, aunque no sea real, no somos capaces de verificar eso, pero de alguna manera el hecho de que Murillo hubiera permanecido aquí siempre y Herrera el Mozo hubiera ido a Italia y trajera esas novedades o esas influencias, le convirtió de repente en alguien, pues eso, una referencia para los artistas más jóvenes. ¿Y en Sevilla cuántos años está? Pues hasta el 60, en agosto del 60, unos meses antes después de la fundación de la Academia, que si no recuerdo mal, aunque estaba el desleal entre medias, los dos retratos que presiden la sala noble de la Academia son el de Murillo y el del propio Herrera, que está desaparecido, no conocemos la efigie que del propio Herrera. En agosto se marcha, es decir, está 5 meses y se va a la corte, que era realmente su aspiración, obviamente. También un poco de rivalidad artística y de mercado artístico, supongo, aquí en Murillo, Valdés Leal, no sé exactamente. Sí, ¿no? seguramente tenía ya un mercado bastante copado y probablemente también, siendo joven como era Herrera el Mozo, sus aspiraciones eran las de... Y ver que fallecía Velázquez, pues eso le abría la oportunidad de ofrecerse a la corte como pintor de cámara. Muchas gracias. Que no lo logra, por cierto. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradezco de veras que hayan aguantado, porque sé que no era una conferencia fácil y nada, hasta la próxima.